Hoy es el primer día del podcast Más allá de la enfermedad, la persona es su ser, y quiero iniciar con esta frase de Claudio Naranjo. Descubre quién eres, pero no te aferres a ninguna definición. Muta las veces que sea necesario para vivir en la totalidad de tu ser. Creo que esta frase define muy bien el objetivo o uno de los objetivos principales de este podcast, que no es solamente hablar de temas de salud mental desde la ciencia, que claro que se va a tomar, también es muy importante o uno de los principales motivos es mostrar a la persona al ser mucho más allá de un diagnóstico, mucho más allá de un síntoma, por eso se llama Más allá de la enfermedad. Sin más, bienvenidos a este primer capítulo. Mi nombre es Analí Ruelas, soy psicoterapeuta, soy psicóloga familiar sistémica y también estoy a punto de entrar a otro doctorado en desarrollo humano. Y bueno, entre otros diplomados que tengo. Los objetivos principales de este podcast, como les comentaba hace un momento, tienen un origen y para eso me gustaría comenzar con mi historia o una breve descripción de mi historia y qué fue lo que me motivó a abrir este podcast. Mi formación psicoterapéutica, humana y espiritual me han traído hasta aquí, hasta el día de hoy. Durante gran periodo de mi vida, antes de entrar a estudiar psicología, yo decía, yo lo que quiero es ayudar a muchas personas, yo quiero ayudar a mucha gente y esa era mi visión. En ese momento yo creo que, o estoy segura que muy utópica, mi visión muy utópica de la realidad, eh, muy egoica también, muy desde el ego, desde yo quiero ayudar. Y de repente lo primero que me topo al entrar a mi primer cuatrimestre es que a la única persona que podía ayudar, a la única que debía urgentemente, además, cabe mencionar, pues era a mí misma. Y eso me rompió muchísimo porque según yo venía con toda la disposición de ayudar y es lo primero que aprendemos, que no ayudamos a las personas, que a los únicos que nos ayudamos es a nosotros mismos y tuvimos bueno, los de mi generación, entrar que a un proceso cada uno psicológico para ver, descubrir si realmente teníamos toda la capacidad también, no nada más intelectual, cognitiva, de aprendizajes y herramientas, de poder acompañar a otra persona. Y descubrí que entonces el proceso de psicoterapia es acompañar y eso es sumamente diferente, porque uno es aprender primero a conocer mi proceso, quién soy, y como decía Carl Jung, y cada vez tiene más sentido el encuentro en psicoterapia, es encuentro de dos almas, de dos seres. Entonces, soy yo sin máscaras, con las herramientas científicas, psicológicas, psicoterapéuticas para acompañar, para confiar plenamente en el proceso de la otra persona, para ver a la persona plenamente como es. Y siempre me ha gustado mucho esta visión de, sí, tomar en cuenta los síntomas, los diagnósticos, pero ir más allá, ir al centro de la persona. Abraham Maslow hablaba que para que el tema de psicoterapia o de psicología, en la psicología humanista, pues el centro es la persona. Es decir, que todas las personas tenemos esta potencialidad de sanar o de estar bien, porque no siempre se trata de una enfermedad, a veces solamente son conflictos psicológicos, pero todos tenemos este potencial. Muchos años la psicología tuvo este principio de que todos estábamos potencialmente enfermos y tiene una lógica, pues antes para poder dar consulta, pues tenían que ser primero médicos, luego psiquiatras, luego psicoanalistas y bueno, ya poder dar psicoterapia. Entonces ya estaba su mente súper entrenada a ver patología. Llega la Segunda Guerra Mundial, hay todo un caos en el mundo y empiezan a haber otro tipo de preguntas ontológicas que se hace el ser humano, como de si es completamente bueno, si es malo, y el humanismo y después la transpersonal y otros enfoques empiezan a descubrir que no solamente somos potencialmente enfermos, sino también sanos. Y por ejemplo, la contextual nos empieza a decir de, ¿y ya analizaste el contexto? O sea, si la respuesta de este ser humano es, o sea, la conducta es solamente respuesta a lo que está viviendo. En fin, entonces, este proceso de ver a la persona plenamente me ha llamado mucho la atención, me apasiona leer
sobre el estudio de la mente para cuando estar en la consulta, en el consultorio frente a un paciente, confiar plenamente en esa persona y en su proceso. Y bueno, a través del tiempo, de repente, estar escuchando a cada paciente, ver su proceso, ser testigo y de verdad me encantaría, siempre le digo a todos los pacientes, me encantaría como mostrarte cómo te veo y ver todo lo precioso de tu evolución. Llegaste en una fase y cómo todas las fases han sido tan importantes, tan preciosas, tan únicas, tan tú, y de repente me daba como esto de, ojalá y muchas personas conocieran tu historia porque le darías mucha luz a muchos procesos, a muchos caminos. Pero sé que eso no se puede, eso la única persona que lo puede hacer es el consultante o el paciente. Y al principio la idea del podcast era eso, como de forma anónima, que se contaran las historias, porque de verdad es asombroso todos los procesos. Yo amo en el momento de dar de alta y darme cuenta de todo esto, ¿no? Pero la verdad eso sería poner mucho en riesgo y no sería nada ético. Entonces, también al mismo tiempo yo estaba pasando por muchas cosas personales. Estoy pasando o luchando, no sé cómo decir la palabra, por una enfermedad que es insuficiencia renal crónica en etapa 5 y bueno, pues es todo un proceso también. Y sabía que al animarme al proyecto a lo mejor también tenía que exponer esta parte y si uno de los objetivos es ser yo sin máscara y más allá, pues creo que también viví este proceso de verme más allá de la enfermedad. Entonces, también poco a poco les voy a ir compartiendo un poco de este proceso personal. También la intención es invitar a más personas a que cuenten su historia o también desde de otras corrientes psicológicas, también que platiquen, psiquiatras, en fin, también para ir derribando ciertos mitos sobre estar en consulta. Como verán, entonces los objetivos no nada más es la parte psicológica, científica, que es una de mis pasiones, también vamos a ir más allá y una de las cosas también es preguntarnos algo que me gusta mucho, una rama de la filosofía que me gusta mucho, que es la ontología, que es preguntar sobre el ser. ¿Sale? De repente vamos creciendo y nos enseñan mucho a hacer. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Pero nos enseñan a ser quienes somos. Y creo que eso es uno de los grandes conflictos que pueden causar varios síntomas psicológicos, el tema de la identidad, de la pertenencia, de la autoestima, etcétera. Entonces, hoy quería iniciar este primer capítulo con la pregunta: ¿qué define mi ser? Cuando nacemos tenemos una oportunidad que parece única, porque después se vuelve más complicada, y te lo vamos a ver, pero no es la única. Pero en ese momento lo que sí es único es que estamos en blanco y tenemos la oportunidad de acceder a un universo, casi literalmente, de posibilidades de cómo configurar la realidad. Entonces, imagínense esto, de verdad es un universo de aprendizajes, de ideas, de concepciones, de etiquetas, porque la realidad no, no tiene etiquetas, no es buena, mala, bonita, fea, bella, horrible, o justa, injusta. No tiene ese tipo de etiquetas, simplemente es. Nosotros somos quienes les vamos poniendo etiquetas a todo. Entonces, de acuerdo a esa etiqueta o a ese aprendizaje, es los tipos de pensamientos, emociones y acciones que vamos a tener en nuestra vida. Por eso es tan importante este proceso de desarrollo de la infancia y la adolescencia, porque ahí vamos a ir aprendiendo muchísimas cosas. Muchas, tal vez eres consciente de ellas, otras, la mayoría, no tantas. ¿Y qué pasa? Se va formando este sistema de creencias y ese sistema de creencias también está muy en el ego. El ego es esta parte defensora, ¿no? Protectora. Bueno, existen dos partes del ego, una que es onírica, que esa después en otro capítulo vamos a hablar, y la otra parte que es la defensora, donde están todos los mecanismos de defensa. Entonces, el ego que nos defiende va a observar, esto es amenaza, esto es peligroso, esto sí, esto no, esto lo vamos a adoptar, esta imagen la vamos a tener.
y otro se queda en la sombra, que por cierto el capítulo de la sombra va a ser en conjunto ya después les voy a mandar la información, pero va a ser en capítulo en conjunto con otro podcast que queremos mucho, que se llama No doy consejos, y bueno, ahí es donde vamos a hablar de la sombra, pero no nos vamos a meter tanto en ese capítulo el día de hoy, o en ese tema. Bien, entonces el ego va a formar esta defensa, ¿no? Y nosotros, aparte el ego es tan bueno en su chamba que te hace creer que solamente eso eres, no te da más opciones. Cree todo lo demás, lo rechaza, lo reprime, lo proyecta, lo evade, no sé, infinidad de cosas, pero es como solamente esto eres y esto ha definido quién eres. El ego se forma entre los 6 años y 21 años, por ahí termina esta estructura de carácter, que la estructura de carácter también la podemos ver en capítulos más adelante. Vamos a hablar sobre el eneagrama, sobre los eneatipos, y ahí vamos a profundizar sobre esto. Entonces, imagínense este ser que va creciendo de acuerdo a las ideas que tiene su familia, sobre todo la familia nuclear. Y a veces las ideas se transmiten, tal cual se las dicen, son aprendizajes. Otras simplemente las observa, las asume. También está el proceso de nuestra percepción. La mayoría de nuestros recuerdos no son fieles a la realidad. Están combinados entre lo que pasó, lo que creemos que pasó, lo que imaginamos que pasó, y es toda una combinación, lo simbólico. Y luego le agregamos el sistema pues, social, ¿no? Está la escuela, está el país en donde estamos. O sea, no sé si se han dado cuenta que cuando viajan o cuando tienen la oportunidad de viajar o en redes sociales, cuando ven a personas de otros países, tienen otras costumbres que se les hacen raras, o también de repente algo que se les hacía muy normal a ustedes, a otras personas o en otras culturas es como extraño, por ejemplo. No sé, por ejemplo, aquí predomina mucho la religión católica y ya es muy común ver a una persona que está pasando por un templo y se persigna, ¿no? A lo mejor en otro van a Japón y eso no va a suceder. O sea, van a ser otro tipo em, de señal de respeto, ¿no? Depende de cada religión. Ese sería un ejemplo. Por ejemplo, nadie nos enseña, o sea, no nacimos como creyendo que nuestro cuerpo debería de verse de cierta manera o que deberíamos de... Se me hace muy común esta frase de, para ser alguien tienes que alcanzar esto. Es como, por ejemplo, esta idea del éxito. Muchas personas creen que el éxito es algo que se tiene que alcanzar y que entonces para ser alguien o para definir quién eres, resulta que tienes que alcanzar algo. Y la verdad es que cuando pasa eso, pues vamos como, ¿se acuerdan a los caballitos que les ponen algo aquí y luego ponen como una zanahoria, creo que les ponen, o elote, y van siguiéndolo? Se dan de cuenta que esta creencia base eso provocó que así vamos alcanzando el famoso éxito, cuando en realidad el éxito es superarte cada vez a ti misma, a ti mismo. Y eso entonces en el día tienes muchísimos éxitos. El otro, alcanzar metas, es otra cosa, es una cosa muy diferente. Pero el que alcances algo no quiere decir que eso defina quién eres. Hay personas que creyeron que tenían que a fuerzas formar una familia, ¿no? O que les impusieron que ser mamás era lo más maravilloso del mundo y no quiere decir que no sea maravilloso, pero no lo hace una persona, ¿no? O sea, no define su ser. O hay personas que creyeron que, o sea, no han visto a personas que cuando se presentan, preguntan, oye, ¿tú quién eres? Ah, yo soy psicóloga. Si me quito el título, ¿qué? Ya no soy. Entonces, como que les cuesta mucho trabajo de no. Y claro, tiene un sentido, como me costó tanto trabajo pertenecer aquí, luchar, tener mi título, mi maestría o lo que sea, y de repente no me lo quites porque es parte de mi identidad. Pero la verdad, eso no te hace quién eres. O hay personas que creyeron que solamente si logran cierto estatus económico, ya pueden definir quiénes son. Hay personas que creen que a menos que las demás personas las acepten, pueden ser. Si no,
no tienen validación, no vale quienes son. En fin, pero ¿qué pasa? Este sistema de creencias no está tan consciente. O sea, de hecho somos conscientes como el 2, 3%, 5, cuando mucho, 5% de ese sistema de creencias. La verdad es que no lo tenemos tan consciente, porque aparte mucho ni siquiera es tan literal o tan racional. Mucho, la mayoría es simbólico y está en otra parte de la mente que es muy difícil acceder, no imposible. También hay algo que se llaman introyectos, que es como estas verdades que adoptamos del sistema y ni siquiera las cuestionamos, simplemente las tomamos como verdad, como un hecho, como una realidad, como que así son las cosas. De repente, ustedes cuestionense si lo que esto que creen que es real, que realmente es bueno, lo que creen que es malo, realmente es malo, en fin. ¿Qué pasa con este sistema de creencias que la mayoría no somos conscientes de él? Pues nos está dominando todo el tiempo, es como lo que gobierna, como de, no me gusta decir esa palabra porque no somos robots y porque no estaría bien y porque hay otras técnicas que no son tan éticas que lo toman de ahí, pero bueno, es como, como si fuéramos programados o tuviéramos esta preprogramación, ¿sale? Em, y pues nos va moviendo. Entonces, este sistema de creencias va a dominar mucho nuestros pensamientos. Estos pensamientos, nuestras emociones y nuestras emociones, nuestras acciones. ¿Sale? Y de repente, cuando queremos hacer ciertos cambios, a lo mejor cambiamos en acciones o ciertos pensamientos o esto, pero si el sistema de creencias sigue siendo el mismo, volvemos a repetir cosas en nuestra vida, como un loop. Por ejemplo, si en tu sistema de creencias está que mereces muy poco, ¿no? Por los aprendizajes que tuviste, por la vida que tuviste, por la historia que estuviste, por miles de circunstancias que te lo fueron reafirmando, 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 de no, pues no mereces o mereces muy poco, ¿no? O esto poquito es amor. No sé, una persona que creció en una situación sumamente violenta y de repente a veces había poquito cariño o algo, es como, ah, qué padre, ¿no? Entonces, cualquier mínima gesto de cariño es como, wow, maravilloso, por fin, algo. Y no tenía como esta validez. Entonces, tiene muy firme esta creencia. Imagínense el tipo de pensamientos que va a tener. Por ejemplo, todo el tiempo va a estar pensando si no lo hizo bien, si lo hizo mal, si, o sea, como estarse juzgando constantemente. ¿Y qué va a generar eso? Mucha ansiedad, miedo constante o baja autoestima, por ejemplo, sentido de inferioridad. ¿Y qué acciones creen que va a tener? Pues probablemente se va a meter o se va a involucrar o va a aceptar relaciones sumamente abusivas, eh, ya sea de amistad, de pareja, no le va a poner límites a su familia y cualquier mínimo gesto de cariño, pues lo va a tomar como bueno, ¿no? Probablemente esa persona ni siquiera a sí misma sea consigo misma como de, ah, yo me merezco esto, me voy a, no sé, personas que de repente se quieren comprar algo y sienten una culpa terrible, pero eso sí, le quieren comprar algo a alguien más y las personas más derrochadoras del mundo porque creen que tienen que dar mucho aparte, porque merecen poco, por ejemplo. Otro sistema de creencias, por ejemplo, alguien que creció con esta idea de que el dinero es malo y las personas que tienen dinero son malas. ¿Qué va a pasar? Pues va a tener o envidia o enojo a las personas que tienen mucho dinero. Evidentemente va, pero al mismo tiempo le dicen, ¿no? Pues tienes que tener tu casa, tu coche para ser alguien. O sea, que, imagínense este doble mensaje o estas dos creencias que chocan muchísimo. Una parte de la persona pues va a querer superarse, evidentemente, tener un buen trabajo, tener un buen sueldo, pero lo va a gastar mucho, pero lo va a desperdiciar, pero un montón de cosas, o no va a poder recibir un regalo, o no se va a atrever a pedir un aumento, o va a tener como este miedo, a lo mejor consciente, a lo mejor no tan consciente, de tener
de invertir, de darse un gusto, de darse un lujo. Va a creer que las personas que tienen mucho dinero, pues es inalcanzable, es imposible, son malas, ¿no? Entonces, pues si el ego es voy a defenderte de todo lo que creemos que es malo, te va a hacer, vas a hacer todo lo posible por no tenerlo y de repente se pueden preguntar, es que ¿por qué no me va bien? Es que ¿por qué no me rinde el dinero? Es que, ¿no? Todo esto. Entonces puede ser, a lo mejor no se ha descubierto y está este sistema. ¿Por qué es tan importante ese sistema de creencias y qué tiene que ver con quién soy o qué define mi ser? Si no tengo claro este sistema de creencias, este sistema de creencias va a dominar mucho o va a marcar mucho los límites de quién soy. Imagínense que ese sistema de creencia me va a hacer como el dibujo de la imagen que se supone que soy. Y la voy a ver y me va a decir, este personaje o esta máscara eres tú y eres esto, 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 esto. Y te defines así, y esto es importante, esto no es importante, esto es bueno, esto es malo, esto es peligroso. No sé, por ejemplo, es muy común a las personas que de la infancia tuvieron un tipo de abuso y no tengan conciencia de esto, porque los niños no se dan cuenta de esto. ¿Qué pasa cuando son adultos o adolescentes? Uno, a lo mejor empiezan a creer que, que, que para tener un lugar o para ser vistos importantes tienen que tener a fuerzas una pareja, ¿no? Y no pueden estar solos. Y aparte, no ponen límites. Creen que porque vivieron un evento tan traumático que rompieron todos sus límites, que entonces van asumiendo que así es la realidad, ¿no? Que los demás pueden romper sus límites, por ejemplo. Entonces, si no se es consciente de eso, pues se va a estar en este loop constante. Por eso es tan importante voltear a ver este ego, este sistema de creencias o estructura de carácter, cualquiera de estos nombres que le quieran poner. Es muy importante. Porque, ¿qué creen? Aunque toda la vida tu mente y tu cerebro han funcionado así, porque así está el mapa, porque así está la instrucción, esto no eres. Es solo esta máscara o esta protección. Y esto es lo que no eres. Entonces, ¿quién soy? ¿O qué define lo que soy? Bien, pues nuestro ser es mucho, mucho más complejo de lo que imaginamos. ¿Ubican? Supongo que sí, esta película de Fragmentado, Desfragmentado, creo que se llama. El personaje que tiene varias personalidades, ¿no? Está Patricia, está Kevin, Edwin y no me acuerdo todos los nombres, pero se supone que tiene varios, hasta el final que es el de la bestia, ¿no? Bueno, en realidad esto es un trastorno disociativo de la personalidad. En la vida real no se ve así como en la película, creo que se ve más, está más impactante, pero bueno, entendemos que aquí es una película. En la parte, en la mente, nosotros, todos nosotros, hagan de cuenta que tenemos esta parte igualito, como muchas partes, muchas personalidades, pero no de forma patológica, es decir, no, ahorita me va a dominar Patricia, ahorita me va a dominar Kedwin, y etcétera, ¿no? No, no es así. No, ¿no se han puesto alguna vez, si les ha pasado, que dicen, ay, es que una parte de mí quiere tal cosa y otra parte de mí quiere tal cosa? O es muy común en las películas el famoso angelito y diablito de una parte quiere una cosa, una parte quiere otra. Bueno, pues imagínense que va por partes, ¿no? ¿Se acuerdan, no sé, de la película de Intensamente que tiene como en una etapa de su vida tiene una identidad, pero luego alegría cree que tiene otra, luego ansiedad cree que aquí tiene otra y cada quien cree que tiene una identidad diferente hasta que rompe en crisis y la niña se da cuenta que no, que es todo. O sea, tanto es muy buena amiga como es muy mala amiga, como es buena hija, es mala hija. Pues hagan de cuenta así. Nada más que a veces estas partes sí se conocen, a veces no se conocen
cada una nace o está en un contexto diferente de nuestra historia. A lo mejor una parte se quedó mucho en la racionamiento infantil, otra es como muy, muy adulta, otra es muy adolescente, otra y no es porque en la mente no existe el tiempo, solo eso nos ayuda como a distinguirlo un poquito más. Otras teorías, por ejemplo, en terapia MDR o en psicotrauma, pues vemos mucho esto de las partes y se estudia esto. Carl Jung pues lo definió muy, muy bonito, muy maravilloso con los arquetipos, ¿no? El arquetipo del guerrero, el arquetipo de la madre, el sacerdote, sacerdotisa, el loco. Si ven, si alguna vez les han leído las cartas y que la torre y la fortuna y el diablo y la muerte, también son arquetipos, ¿no? Entonces, estas partes es muy importante que mientras estén en equilibrio, no hay síntomas. Todo está bien. Pero ¿qué creen? Que cuando no están, no hay equilibrio, hay síntomas, aparecen los síntomas. Y todavía hay otra parte de nuestro ser, que es el centro o el self, el que sí, ese sí puede ver a todas las partes, a todo nuestro consciente, inconsciente, subconsciente, absolutamente toda nuestra mente. Porque déjenme decirles que la mente y el cerebro no son lo mismo. El cerebro es un órgano muy bonito, muy maravilloso, nos ayuda a transmitir muchas cosas, eh, pero no atrapa a la mente, ¿sale? Puede ser un medio para conectar con la mente, pero no la atrapa. La mente es mucho más allá, o la conciencia, la famosa conciencia, va más allá, no está en un lugar, no está en algo físico. Por eso es importante distinguir mente y cerebro. Pero bueno, ¿a qué iba con todo esto y cuál es el ser? Tu ser, como decía, está hecho por muchas partes y es importante conocerlas todas. Nuestro sistema de creencia, el romperlo duele, duele muchísimo porque es como darnos cuenta de otra realidad. Por eso ir a terapia no es nada fácil. En psicoterapia, llamar paciente al consultante no es por tema de enfermedad, no tiene esa connotación, es porque es paciente con su proceso y es un proceso bastante complicado. A veces se romantiza mucho el conocernos, saber quiénes somos, ver estos patrones, ver estos aprendizajes, etcétera. Es algo sencillo y que cada vez me voy a ir sintiendo mejor. La verdad es que es muy caótico. La verdad, hay ocasiones que te vas sintiendo muy bien, hay ocasiones no tanta, otras ocasiones sales peor de lo que entraste, en otras ocasiones, según tú ibas a terapia por algo bien simple y salió un montón de cosas, en otras es como, wow, no, como casi vas flotando de que te sientes muy bien. Es todo un proceso. Pero ¿qué pasa al no conocer esta parte? Pues te va a seguir dominando este sistema de creencias y probablemente en algún momento de la historia, una de tus partes le sirvió ese mecanismo de defensa y esa definición de quién soy. Pero en ese momento, como les decía, la mente no tiene la concepción de tiempo. O sea, esto de pasado, presente y futuro nosotros lo desarrollamos para hacer una medición, pero en la mente no existe. Entonces hay que enseñarle a esa parte que ya esto ya no está funcionando, que ya este aprendizaje ya no es válido, que esta herramienta ya está muy desgastada y podemos tener otras, por ejemplo. Así que para definir quién soy, me gustaría compartirles una frase que me encanta de Carl Jung y es, no soy lo que me ha sucedido, soy quien yo decido ser. Y esto es sumamente poderoso porque implica una responsabilidad enorme contigo. Es decir, el analizar qué te ha pasado, el ver tu historia, resignificarla, aprender, descubrir estos mecanismos de defensa, descubrir, como, ya vi de dónde viene ese aprendizaje, ya, o sea, entender todo esto es para, a ver, si me pasa todo esto, muy probablemente la mayoría de las cosas que me pasaron
sobre todo en la infancia, adolescencia, o algunas no las merecían, ¿no? No sé, como la violencia, en fin. No eran mi responsabilidad. Sin embargo, hoy, adulto, mi yo adulto, sí es responsable de resignificar todo esto, de hacer que la historia sea mía, de yo decidir quién soy, no mi sistema de creencias, no mi sistema tal cual, o sea, la sociedad, en fin, yo quién soy y qué decido ser. Y eso implica ser bastante consciente. Es decir, dejar de, ay, es que me pasó esto, es que sí, probablemente fuiste víctima muchas veces en muchas cosas y muchas de las cosas o síntomas que estás viviendo fueron debido a eso, ¿no? Em, y es horrible y de verdad deseo muchas veces, ojalá y no te hubiera pasado absolutamente nada de esto, pero esto que pasó no me va a definir, voy a definirlo yo y voy a tomar esa historia mía. En otra literatura se habla de que uno de los objetivos de terapia o de psicoterapia es tú ser el personaje principal de tu vida, no lo que me dijeron que soy, lo que me hicieron creer que soy, lo que quieren que sea. Porque esa es otra, de repente estar todo el tiempo pensando en lo que los demás quieren. Porque claro, los seres humanos necesitamos validación, aprobación, sentido de pertenencia, identidad. Claro que sí, son necesidades psicológicas básicas y muchas veces en el entorno en que crecimos o están muy carentes o no están y eso es desafortunado. Pero ahora de adulto es, ok, si en este lugar o con esta persona no puedo ser yo, no encuentro esto o no me siento que pertenezco, que estoy, me puedo mover. Es incómodo y qué bueno que te incomoda, muévete. Y antes de eso también tú empezarás a generarte lo que tú necesitas. Esto no quiere decir que va a ser un camino fácil, porque el dolor es muy grande. También algo que decía, yo de repente lo van, me van a escuchar que lo nombro mucho, me gusta mucho. No venimos a sanar enfermedades, son estas las que nos vienen a sanar. Eso de verdad me voló la cabeza. Es decir, el dolor me va a ayudar a ver qué necesito sanar. Y ojo, sanar no significa precisamente de enfermedad mental, no estamos hablando de enfermedad, sino de esto que duele, que a veces lo que duele no quiere decir que sea una enfermedad, tal cual. O sea, me pudo doler, no sé, si alguien tuvo un papá narcisista, que ahorita es muy común que se están dando cuenta, ¿no? Eh, pues claro que duele, y no por eso estás enfermo. ¿Se me explicó? Entonces, ok, esto que duele, el dolor me ayuda como a hacer esta lucecita o este caminito de, hey, aquí, aquí hay que poner atención, aquí hay que poner foco para darle luz. Aquí necesitamos conciencia, es decir, conciencia. La evolución de la conciencia o la expansión de la conciencia no siempre es hacia arriba. Algunos autores creían que la evolución es siempre hacia arriba, o sea, saber más, 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 más. Nosotros tenemos una estructura mental, imagínense qué es esto, y esa estructura mental, que es como que viene la percepción, el ego y todo esto, creencias, en fin, pues nos permite ver una parte de nosotros, ¿no? Y una parte de la realidad. La idea es irla expandiendo. Ese es el tema de la expansión de la conciencia. Y esto duele porque hay que romper muchas estructuras, paradigmas. Muchas veces hasta justo el estarme preguntando quién soy y esto que creo que soy realmente soy, pues me ayuda como a estarlo ampliando, ¿no? Imagínense que la conciencia es como una espiral, de repente vamos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y a veces también para evolucionar hay que ir hacia abajo, es decir, voltear a ver cosas de nosotros que creíamos que ya estaban resueltas o que no nos acordábamos y, híjole, otra vez para allá.
Por eso les decía que no existe el tiempo. ¿Y quién soy? Bien, tú decides quién eres. La pregunta sería, ¿quién creo que soy hoy? ¿Es quien realmente quiero ser? Lo que hago, mi entorno, a qué me dedico, todo esto refleja quién soy, es decir, la profesión o a lo que te dediques, lo que sea que te dediques, si esto refleja quién eres o puedes ser tú, maravilloso, ¿no? Ya lo hiciste. Pero si esto lo hiciste para formar a alguien que no eres, para complacer a alguien, ahí ya no estás siendo tú. Por eso le decía, si a mí me quitan el título, si me quitan mi propio nombre, no dejo de ser yo. Pero hay quienes es, no, no, no. Necesito la compu y tiene que ser Mac porque si no, no puedo, ¿no? Necesito tal marca, necesito el título, necesito, sí, ¿por qué? Eso no te define quién eres. En cambio, por ejemplo, para mí el ser psicóloga refleja mucho de mi identidad, de mi historia, me permite ser yo, ¿no? Y eso ha implicado muchísima responsabilidad, me he equivocado muchísimo, he tenido que cada crisis y expansión de la conciencia ha sido de verdad romper el ego cada vez que creo que ya estoy en este nivel, otra cosa. Y esa es la parte interesante, como de no cansarse de empezar siempre. Eso también es muy, muy importante. Para terminar, te dejo esta pregunta de tarea. ¿Quién crees que eres es realmente quien tú eres? Bueno, entonces nos vemos pronto en el siguiente capítulo. Les mando muchísimo amor.